Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 02 de noviembre de 2025. Tema: La palabra de Dios es inalterable en todo tiempo. Lección: Números 23, 4 al 11. Texto: Tito 2:1. Introducción: La palabra de Dios es eterna, viva y poderosa. A lo largo de la historia, muchas ideologías, culturas y filosofías han intentado desvirtuar, modificar o incluso negar el mensaje divino, pero la verdad que contiene la Biblia sigue siendo inalterable, independientemente de los cambios en la sociedad o en la humanidad. El hecho de que la palabra de Dios no cambie nos ofrece una base firme y segura sobre la cual edificar nuestra fe y nuestras vidas. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, los apóstoles y, finalmente, a través de su Hijo, Jesucristo. Aunque las circunstancias pueden cambiar, la verdad de su palabra permanece intacta. Es un reflejo de la naturaleza misma de Dios, quien es inmutable, eterno y fiel. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o a las tormentas de la vida, podemos confiar en que lo que Dios ha dicho no cambiará, y sus promesas se cumplen con certeza. La estabilidad y permanencia de la palabra de Dios no solo son una fuente de consuelo, sino también un llamado a vivir conforme a sus enseñanzas. Si la palabra de Dios es inalterable, entonces nuestra obediencia a ella también debe ser inquebrantable. No debemos permitir que las corrientes del mundo nos aparten de lo que Dios ha establecido como verdad. Al contrario, debemos permanecer firmes en ella, sabiendo que es nuestra guía segura y nuestro refugio eterno. 1. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene principio ni fin. Ella permanece intacta, no está sujeta al paso del tiempo, ni a las modas cambiantes de la humanidad. El Señor ha hablado, y lo que Él dice permanecerá por siempre. Esta certeza nos otorga un fundamento sólido sobre el que edificar nuestras vidas. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 2. La palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable, y su palabra también lo es. Aunque las circunstancias de la vida pueden cambiar, la verdad revelada en las Escrituras permanece constante y confiable. No necesitamos buscar una nueva revelación, porque lo que Dios ha dicho sigue siendo válido y poderoso hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 3. La palabra de Dios tiene autoridad suprema. No existe ningún otro poder sobre la tierra que sea superior a la palabra de Dios. Las leyes, las costumbres y las ideas humanas pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece con autoridad absoluta. Es la verdad definitiva que rige todo, y sobre ella debemos basar nuestras decisiones y nuestra vida. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. 4. La palabra de Dios cumple su propósito. Lo que Dios dice, lo hace. Su palabra nunca regresa vacía, siempre cumple lo que se propone. Podemos confiar plenamente en que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, sin importar el tiempo que pase. La Escritura es viva y eficaz, capaz de transformar vidas y situaciones. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. 5. La palabra de Dios es un refugio seguro. En tiempos de incertidumbre, de prueba o de dificultad, la palabra de Dios se erige como un refugio inmovible. Nos da dirección, consuelo, esperanza y la seguridad de que Él está con nosotros. Su palabra no cambia según nuestras circunstancias, sino que permanece firme, un ancla segura para nuestra vida. San Mateo 24:35. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 6. La palabra de Dios es la guía para nuestra vida. En un mundo lleno de confusión y relativismo moral, la palabra de Dios es nuestra brújula infalible. Ella ilumina el camino del justo y nos da sabiduría para vivir de acuerdo con su voluntad. Al seguir sus enseñanzas, encontramos el propósito y la paz que buscamos. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
7. La palabra de Dios es eficaz para transformar corazones. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar lo más profundo del ser humano. Su mensaje es capaz de redarguir, consolar, corregir y restaurar. En ella encontramos la verdad que nos libera del pecado y nos guía a una vida transformada en Cristo. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conclusión. La inalterabilidad de la palabra de Dios es un consuelo y una esperanza firme para todos los que confían en Él. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, pero la Escritura nos asegura que, aunque las circunstancias, las ideas y los valores humanos fluctúan, la verdad revelada por Dios es eterna, fiel y constante. Su palabra no solo permanece, sino que tiene poder para transformar, guiar y sostener a todos los que en ella confían. Por lo tanto, debemos aferrarnos a ella con todo nuestro ser, permitiendo que su verdad sea la que rija nuestras vidas, sin importar lo que el mundo diga o haga. Primer título. El enviado debe hablar solo la palabra que Dios le declare. Versículos 5 y 6. Léase, Jeremías 1:8 y 9, Isaías 6:8 al 10. Introducción. En un mundo donde las voces son muchas y las opiniones se multiplican, el llamado del creyente que es enviado por Dios es claro: hablar solo lo que Dios ha hablado. La tentación de agregar o modificar el mensaje divino según las circunstancias o las preferencias humanas es grande, pero la responsabilidad del enviado de Dios es ser fiel a su palabra. Desde el principio de la revelación divina, aquellos que fueron llamados a ser mensajeros del Señor, como los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, recibieron instrucciones claras de no alterar ni una sola palabra de lo que Dios les había revelado. La fidelidad a la palabra de Dios es esencial, no solo para la integridad del mensaje, sino también para el bienestar espiritual de aquellos a quienes se les predica. El enviado de Dios no es el autor del mensaje, sino el vehículo a través del cual se transmite la verdad de Dios al pueblo. En este sentido, cada siervo de Dios debe tener un corazón dispuesto y una obediencia absoluta a lo que Dios le ordena decir, sin importar las consecuencias que puedan derivarse de ello. Al hablar lo que Dios ha declarado, el enviado cumple su misión de manera fiel, garantizando que la verdad sea proclamada tal como es. A lo largo de la Escritura, vemos que aquellos que desobedecieron esta orden de hablar solo lo que Dios les mandaba, sufrieron consecuencias graves. Esto nos enseña que la obediencia en la proclamación de la palabra es un principio fundamental para la vida cristiana. Hoy en día, como en tiempos pasados, es esencial que el pueblo de Dios, y especialmente aquellos llamados a predicar, mantengan la integridad de la palabra divina, fielmente y sin añadir ni quitar nada de lo que Él ha dicho. 1. La obediencia al mandato divino. El enviado de Dios no tiene la libertad de hablar lo que le plazca, sino que debe ser fiel a la voz de Dios. La obediencia es fundamental para cualquier siervo del Señor. Hablar lo que Dios ha dicho implica rendirse a su voluntad y reconocer que su palabra es la única autoridad. Primera a los Corintios 1:17 Porque no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 2. No modificar el mensaje divino. El enviado de Dios no tiene derecho a alterar el mensaje de Dios, ya sea por miedo, presión o conveniencia. Es crucial que el mensajero se limite a comunicar lo que Dios le revela, sin intentar adaptarlo a los deseos del oyente. El poder de la palabra radica en su autenticidad. Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que os mando, ni la disminuiréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 3. El mensaje de Dios no depende de nuestra interpretación personal. El enviado no es el autor de la revelación divina, solo el transmisor. Por lo tanto, no debe basarse en su propia interpretación o juicio personal al comunicar la palabra de Dios. Su tarea es transmitir el mensaje tal como ha sido recibido, sin alteraciones. San Juan 5:24 Y el que escucha mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida. 4. El poder de la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios tiene poder por sí misma. Cuando se proclama tal como fue entregada, es eficaz para transformar corazones y situaciones. No es necesario añadir nada para hacerla más efectiva, ni quitar nada que pueda debilitar su mensaje. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. 5. La fidelidad a Dios se refleja en la fidelidad al mensaje. Un enviado fiel será aquel que refleja la fidelidad a Dios en su ministerio. No importa el contexto o los desafíos, su tarea es mantener la verdad de Dios sin comprometerla. La fidelidad en la proclamación es esencial para un siervo de Dios. Jeremías 26:2 Así ha dicho Jehová, no añadas a las palabras que yo te he hablado, y no las menosprecies. 6. El propósito de Dios al hablar a través de su enviado es claro. Dios siempre tiene un propósito al enviar a su mensajero. El enviado debe comprender que la proclamación de la palabra de Dios no es para su gloria, sino para cumplir con los propósitos divinos de salvación, corrección y edificación del pueblo. San Marcos 16:15 Y él les dijo, Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 7. La palabra de Dios no se somete a la opinión humana. El mensaje de Dios no debe estar influenciado por la opinión popular, los deseos de los hombres o la comodidad personal. El llamado del enviado es predicar la verdad absoluta de Dios, sin dejarse llevar por lo que la gente quiere escuchar. La palabra de Dios es soberana y no depende de las circunstancias para ser verdadera. Segunda a los Corintios 10:12 Porque no nos atrevemos a contar ni a comparar con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sabios. Conclusión. El enviado de Dios tiene la tremenda responsabilidad de hablar solo lo que Dios le ha declarado, sin alterar ni añadir nada. La palabra de Dios es poderosa, fiel, inmutable y eterna. Su mensaje no depende de la opinión humana, y es más que suficiente por sí misma. Los siervos de Dios deben ser fieles y obedientes a su voluntad, transmitiendo su verdad con integridad y sin temor. Cuando se habla solo lo que Dios ha dicho, se asegura que el mensaje sea efectivo y que cumpla el propósito por el cual fue enviado, transformar vidas y edificar el pueblo de Dios. Segundo título. El amparo de Dios nos hace vivir confiadamente. Versículos 7 al 10. Léase, Salmo 27, 1 y 2, Salmo 125, 1 y 2. Introducción. El amparo de Dios es una de las grandes promesas que los creyentes tienen al seguir a Cristo. En medio de las dificultades, las pruebas y los peligros de la vida, el Señor ofrece su protección y cuidado. Vivir bajo su amparo no es solo un acto de fe, sino también una experiencia diaria de confianza, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Este amparo no solo se refiere a la protección física, sino también al consuelo emocional, la paz interior y la certeza de que Dios está en control de todo lo que nos rodea. Cuando experimentamos el amparo de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece, y nuestra vida toma un rumbo lleno de paz, seguridad y esperanza. No importa cuán grandes sean las adversidades, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Este amparo nos permite vivir con la certeza de que nada nos separará del amor de Dios, y que siempre estará con nosotros para guiarnos y librarnos de todo mal. Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. En los momentos de dolor y dificultad, Dios se presenta como un refugio seguro para su pueblo. Él es el lugar al que podemos acudir cuando la carga es pesada y las circunstancias son inciertas. Su amparo nos da la paz que necesitamos para superar cualquier adversidad. Salmo 46:1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2. El amparo de Dios nos da seguridad y paz. La seguridad que encontramos en el amparo de Dios es incomparable. Al confiar en Él, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las tormentas de la vida, su amparo se convierte en un oasis de calma. Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. 3. La presencia de Dios disipa el temor. El temor es una de las armas más poderosas del enemigo, pero el amparo de Dios nos da el valor para enfrentarlo. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, no hay miedo que pueda prevalecer. Su presencia constante en nuestras vidas nos da la confianza para caminar en fe, sin importar lo que se nos presente. Salmo 23:4 No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. 4. Dios nos libra de las manos del enemigo. El amparo de Dios no solo nos cubre de las dificultades generales, sino que también nos libra de las manos del enemigo. Él nos protege de los ataques del mal, de los planes malignos y de las situaciones que intentan alejarnos de su propósito. Salmo 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 5. La fe en el amparo de Dios nos fortalece. Confiar en el amparo de Dios no solo nos da paz, sino también fortaleza espiritual. Sabemos que Él está con nosotros en cada paso, guiándonos y ayudándonos a ser más fuertes en la fe. Su amparo se convierte en un motor que nos impulsa a seguir adelante, no importa cuán difíciles sean los momentos. Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 6. El amparo de Dios nos da sabiduría para tomar decisiones. Cuando vivimos bajo el amparo de Dios, también recibimos dirección divina. Él nos guía en nuestras decisiones, dándonos sabiduría para tomar los pasos correctos. No tenemos que caminar en la oscuridad, porque su luz nos muestra el camino. Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 7. El amparo de Dios es eterno y nunca falla. El amparo de Dios no es temporal ni circunstancial, es eterno. No depende de lo que estemos viviendo en este momento, sino de su fidelidad inmutable. Podemos confiar en que, sin importar lo que pase, Él nunca nos dejará y su amparo será siempre suficiente. Salmo 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la hornaza de mi salvación. Conclusión. El amparo de Dios es la base sobre la que podemos construir una vida confiada, segura y llena de paz. A través de su protección, encontramos consuelo en tiempos de aflicción, dirección en momentos de incertidumbre y seguridad frente a cualquier adversidad. Vivir bajo el amparo de Dios nos permite enfrentar la vida con fe, sin temor y con la certeza de que Él siempre estará con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fortaleza que necesitamos. Su amparo es una bendición inquebrantable y la fuente de nuestra confianza. Bajo su sombra podemos descansar y vivir confiados. Tercer título. Bendición de Dios a favor de su pueblo. Versículo 11. Léase, Salmo 3:1-4, Efesios 1:3. Introducción. La bendición de Dios es un tema central en toda la Escritura. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el último, encontramos a Dios prometiendo bendiciones para aquellos que le siguen, le temen y cumplen con sus mandamientos. La bendición divina no se limita solo a lo material, sino que incluye la paz, la protección, la sabiduría, la prosperidad espiritual y la presencia constante de Dios en la vida del creyente. Dios ha declarado una bendición especial para su pueblo, y esta bendición tiene un propósito más allá del bienestar individual. El propósito de la bendición divina es glorificar a Dios y ser una luz para las naciones. En el Antiguo Testamento, Dios bendijo a Israel de manera visible, tanto en lo físico como en lo espiritual, como testimonio de su fidelidad y amor. De igual manera, en el Nuevo Testamento, los cristianos, como el pueblo de Dios, siguen siendo beneficiarios de su bendición a través de Cristo. Dios desea que su pueblo viva en abundancia, no solo en lo material, sino también en paz, amor y esperanza. La bendición de Dios no es una cuestión de suerte o azar, sino una promesa basada en su carácter fiel. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cuando el pueblo de Dios es obediente y vive conforme a su voluntad, las bendiciones fluyen en su vida, trayendo justicia, alegría, protección y bienestar.
Pero también es importante entender que la bendición de Dios tiene un propósito: glorificar a su nombre y reflejar su bondad a un mundo que necesita ver su luz. El pueblo de Dios es llamado a ser un testimonio de la gracia y el favor divino. Al vivir bajo las bendiciones de Dios, los creyentes no solo disfrutan de las promesas de su amor, sino que también tienen la responsabilidad de ser instrumentos de bendición para los demás. 1. La bendición de Dios trae provisión abundante. Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades. Su bendición se extiende a las áreas de nuestra vida donde más lo necesitamos: en el trabajo, la familia, la salud y la economía. Cuando buscamos el reino de Dios, Él provee generosamente lo que necesitamos, tanto en lo espiritual como en lo material. Deuteronomio 28:12. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 2. La bendición de Dios trae paz en medio de las pruebas. Aun en medio de las adversidades y dificultades, la bendición de Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida y su paz nos acompaña. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3. La bendición de Dios trae protección divina. Dios protege a su pueblo de todo mal. Su bendición asegura que no seremos destruidos por las fuerzas del mal, sino que Él nos cubre con su presencia y poder. A través de su bendición, somos librados de las amenazas visibles e invisibles. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. 4. La bendición de Dios trae frutos espirituales. Cuando estamos bajo la bendición de Dios, nuestras vidas producen buenos frutos. Estos frutos incluyen el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. La bendición de Dios nos transforma internamente y nos hace ser más como Cristo. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 5. La bendición de Dios trae sabiduría para vivir rectamente. La bendición de Dios nos da la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. No estamos solos en nuestras decisiones. Él nos guía y nos da discernimiento para hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. La bendición de Dios nos hace luz para las naciones. Una de las razones por las cuales Dios bendice a su pueblo es para que seamos testigos de su bondad y poder ante los demás. Al vivir bajo la bendición de Dios, los creyentes son llamados a reflejar su gloria y ser instrumentos de su amor en el mundo. San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 7. La bendición de Dios es eterna y segura. Las bendiciones de Dios no dependen de nuestras circunstancias temporales, son eternas. Dios ha prometido bendecir a su pueblo de manera duradera, y esas bendiciones no se desvanecen con el tiempo. A medida que seguimos a Cristo, experimentamos la plenitud de las bendiciones espirituales y eternas que Él ha preparado para nosotros. Jeremías 17:7 y 8. Bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Conclusión. La bendición de Dios es un regalo inmenso, que va más allá de lo material, tocando todas las áreas de nuestra vida. Nos ofrece protección, provisión, sabiduría y paz. Esta bendición no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser un reflejo de su amor y gracia ante el mundo. Como pueblo de Dios, tenemos el privilegio de vivir bajo su amparo,
disfrutando de todos los frutos que su bendición trae. Al confiar en su fidelidad y seguir su voluntad, podemos estar seguros de que las bendiciones de Dios no solo son reales, sino también abundantes y eternas. Que cada día nos gocemos en la bendición que Él nos da y vivamos para su gloria. Texto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1.